Buenas tardes, tengan todos ustedes. Nuestro equipo es el de las primeras concepciones del universo y vamos a platicar un poquito sobre todos estos científicos que han estado a través de estos tiempos y que nos llaman la atención completamente y que son muy importantes estudiarlos y saber sobre ellos. Adelante, vamos. Bueno, mi nombre es Edgar Rodríguez y yo les voy a hablar de lo que es Aristóteles. Aristóteles, un filósofo y científico griego, estaba considerado como uno de los pensadores más destacados de la antigua filosofía griega. En su obra Metafísica postula la existencia de un universo finito, donde no existe el vacío, formado por una serie de esferas concéntricas, en el cual nos dice que la Tierra es una gran esfera y se encuentra en el centro del universo, y esta está en reposo. Considera que el universo es geocéntrico y los planetas siguen órbitas circulares y uniformes. Aristóteles estaba convencido, por razones místicas, que la Tierra era el centro del universo y que el movimiento circular era muy perfecto. La Tierra permanecía en el centro, rodeada de 8 esferas que transportaban a la Luna, el Sol, las estrellas y 5 planetas conocidos entonces como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Bien, ahora vamos a continuar con Eratóstenes. ¿Sabías que Eratóstenes fue considerado el primer científico de toda la historia del mundo? Él logró medir con excelente precisión la circunferencia de nuestra Tierra. Fue un gran personaje, fue muy importante porque era matemático y un astrónomo, además que fue director de la Biblioteca de Alejandría. Asumió correctamente que si el Sol estaba ubicado a gran distancia, sus rayos alcanzaban a la Tierra y debían de llegar a ella de forma paralela. Supuso muchas cosas. A lo mejor que la Tierra era plana, que era considerado en esa época, y él vino a traer completamente la gran mentira o la gran verdad de que la Tierra no era completamente plana, porque utilizó diferentes medidas recorriendo las distancias de dos ciudades y el ángulo que medía por sus sombras calculó la circunferencia de la Tierra, que era aproximadamente en ese entonces 250 estadios, que hoy lo podemos decir que es la equivalencia de unos 40 kilómetros, 40,000 kilómetros, que es una distancia aproximada como estaban en ese entonces. Otro de sus aportes fue lograr el cálculo de la distancia del Sol. Igual, la distancia que ellos tenían con lo que lo comparaban era con los estadios, esa era su distancia predilecta para ellos. Otro científico muy importante que podemos mencionar es Ptolomeo, siendo Ptolomeo un gran astrónomo. Escribió un libro que fue inspirado en el Hipocarpo de Nicea y en esta obra se hace referencia a que la Tierra constituye el centro del universo y por esa razón permanece inmóvil. Alrededor de ella están girando el Sol, la Luna y las estrellas. Elaboró un famoso tratado de astrología. Tiene una extensa obra sobre diferentes principios de astrología y los horóscopos. Tiene muchas teorías en las cuales manifiesta que la dolencia o las enfermedades que sufren las personas se debía a gran influencia de los astros, ya sea el Sol, la Luna o las estrellas. Y también los planetas. Fue un precursor de grandes leyes como la refracción. Muy bien, continuaremos hablando acerca de Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico fue un astrónomo polaco. La importancia de Copérnico no se reduce a su condición de primer formulador de una teoría heliocéntrica coherente. Copérnico fue el iniciador de la revolución científica que acompañó al Renacimiento europeo y que, pasando por Galileo, llevaría un siglo después, por obra de Newton, a la sistematización de la física y a un profundo cambio en las convicciones filosóficas y religiosas. En sus hechos más importantes, allá por 1507, Copérnico elaboró su primera exposición de un sistema astronómico heliocéntrico en el cual la Tierra orbitaba en torno al Sol, en oposición con el tradicional sistema ptolemaico, en el que los movimientos de todos los cuerpos celestes tenían como centro nuestro planeta.
Una serie limitada de copias manuscritas del esquema circuló entre los estudiosos de la astronomía y a raíz de ello Copérnico empezó a ser considerado como un astrónomo notable. Con todo, sus investigaciones se basaron principalmente en el estudio de los textos y de los datos establecidos por sus predecesores, ya que apenas superan en medio central las observaciones de que se tiene constancia que realizó a lo largo de su vida. En la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico fue una aportación decisiva a la ciencia del Renacimiento. La concepción geocéntrica del universo, teorizada por Ptolomeo, había imperado durante 14 siglos. El Almagesto de Ptolomeo era un desarrollo detallado y sistemático de los métodos de la astronomía griega, que establecía un cosmos geométrico con la Luna, el Sol y los planetas fijos en esferas girando alrededor de la Tierra. Con Copérnico, el Sol se convertía en el centro inmóvil del universo y la Tierra quedaba sometida a dos movimientos, el de rotación sobre sí misma y el de translación alrededor del Sol. Y continuamos con Tycho Brahe. Tycho Brahe era un astrónomo danés que planteó un modelo intermedio entre la novedosa teoría heliocéntrica de Copérnico y el tradicional geocentrismo ptolemaico. Hijo mayor de un miembro de la nobleza danesa, cuando contaba con tan solo un año fue literalmente secuestrado por su tío, quien no tenía descendencia, y se ocupó de su educación con el consentimiento de sus padres. Allá por 1560, en qué año presenció un eclipse del Sol, decidió dedicarse a la astronomía, disciplina que durante una primera época estudió. Su primer trabajo astronómico, publicado en 1573, estuvo dedicado a la aparición de una nova en la constelación de la Casiopea, observación que había efectuado en noviembre de un año anterior. Tras haber establecido, mediante cuidadosas comprobaciones, la ausencia de paralaje y de movimiento retrógrado, llegó a la conclusión de que la estrella no era un fenómeno sublunar y que tampoco estaba situada en ninguna de las esferas planetarias. Tycho Brahe es conocido por ser el introductor de un sistema de mecánica celeste que vino a ser una solución de compromiso entre el sistema geocéntrico de Ptolomeo y el heliocéntrico elaborado por Copérnico. La Tierra se sitúa en el centro del universo y es el centro de las órbitas de la Luna y del Sol, mientras que los restantes planetas giran alrededor de este último. Muy bien, por último tenemos a Giordano Bruno. Habría que esperar hasta que Giordano Bruno para una concepción influyente del universo como infinito. Si bien Bruno toma la senda marcada por el poeta romano Lucrecio y también Thomas Diez, en Inglaterra había hablado de un universo infinito algunos años antes que el Neolano. Se considera este como el pensador históricamente relevante, es decir, hasta 1584 el universo estuvo limitado por la esfera de las estrellas fijas. Bruno, decidido a cuestionar la cosmología peripatética hasta el fin, no dejará de preguntar qué hay más allá de los límites de la esfera. ¿Qué ocurre si estando junto al borde del universo extiendo mi mano? ¿Dejaría esta de existir? Aristóteles sostiene que fuera de la concavidad de las estrellas fijas no hay espacio ni tiempo, por lo que se deberá concluir que, efectivamente, la mano dejaría de existir. Bruno dice, pero sea lo que sea que quieras, aquella superficie, yo he de preguntarme constantemente, ¿qué hay más allá de ella? Si se responde que nada hay, yo diré, esto es el vacío, que es la carencia, y un vacío y una carencia tales que no tienen límite ni término alguno del lado de allá, pero que están limitados del lado de acá. Y es más difícil imaginar esto que pensar que el universo es infinito e inmenso. ¿Por qué no podemos evitar el vacío?
si queremos establecer un universo infinito. Llamó al universo todo finito porque no tiene borde, término o superficie. Digo que el universo no es totalmente infinito porque cada parte de él podemos considerar es finita y de todos los innumerables mundos que contiene, cada uno es finito. Y llamo a Dios todo infinito porque excluye de sí todo término y cada uno de sus atributos es único e infinito y está infinito totalmente en cada una de sus partes, al contrario de la infinitud del universo, la cual está totalmente en el todo y no en las partes. Si es que al referirnos al infinito se puede hablar de partes, podemos incluir en aquel. El universo, así conceptualizado, lleva a Bruno a lo que actualmente se llama principio cosmológico. El universo es homogéneo e isótropo, es decir, tiene más o menos las mismas características en cualquier lugar donde nos encontremos y en cualquier dirección. Esto desprende la infinitud del universo. La Tierra ya había perdido su lugar privilegiado y era el turno del Sol. En esta serie de destronamientos que desarticulaba la estructura jerárquica del ser propuesta por Aristóteles. Bruno, que no utilizaba las matemáticas como herramienta de investigación, esgrime también ideas que encontrarían su expresión matemática en el siglo XIX de la pluma de George Cantor. ¿Cuáles diré que son las partes de la duración infinita? Las partes relativas a la duración, las cuales tienen relación en la duración y el tiempo, pero no tienen infinita duración ni tiempo infinito, porque en este el tiempo máximo, esto es, la parte más grande en relación a la duración, viene a ser equivalente a la parte más pequeña, supuesto que los infinitos siglos no son más que las infinitas horas. Digo que en la duración infinita, esa es la eternidad, no son más que las horas que los siglos, de manera que toda cosa que se llame parte del infinito, en cuanto es parte del infinito, es infinita en tanto el infinito de duración como el tamaño infinito. Y esta es la información en cuanto a Giordano Bruno. Muy bien, espero que les haya gustado toda esta información acerca de los diferentes científicos. Sabemos que son pocos a comparación de todos los que existen, pero esperamos que les haya agradado y que más que nada ustedes también puedan buscar información si tienen la gran inquietud de saber qué es lo que puede pasar o qué pasó con estos grandes científicos. Muchas gracias a todos y a nuestro equipo. Gracias.